y bueno, pues ya estamos con Ángel Xolocotzin. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días al público que nos ve esta mañana. Oye, pues a ver, cuéntanos, ¿qué investigación se hizo sobre Uranga en esta semana? Lo comentamos ya desde el lunes pasado. Pues hay muchos capítulos oscuros sobre este filósofo bien interesante, que bueno, pues metió las manos en la grilla, anduvo metido en varios temas ahí importantes, sin duda alguna, para nuestro país, ¿no? Sí, sí, la semana pasada habíamos iniciado esta conversación sobre Uranga a partir de la publicación de sus diarios en Alemania y de las cartas con Luis Villoro, con Alfonso Reyes, que editó Adolfo Castañón hace pocos años. Y pues comentábamos de alguna manera la situación en la que estuvo Uranga en esos años, concretamente del 1954 a 1956. Después, o sea, estuvo en Friburgo, se fue después a Colonia y después un tiempo pasó a Francia. Incluso en ese periodo es cuando pues muchos de los que fueron alumnos de José Gaos, que conformaron el grupo Hiperión o que no estaban en el grupo Hiperión, pero que de alguna manera fueron cercanos a Gauss, a la filosofía en México y también pues a la literatura, lo que se estaba escribiendo en ese momento. Hay que recordar que ahí en esos años Octavio Paz pues desempeñó un papel importante, ¿no? Con El laberinto de la soledad en 1950 y en esos años es precisamente cuando deja ver toda este interés temático en el ámbito de lo mexicano. Entonces hay toda una configuración interesante de pensadores como Emilio Uranga, que hemos mencionado, como Leopoldo Sea, Ricardo Guerra, Luis Villoro, Jorge Portilla, que conformaron el Grupo Hiperión, Joaquín Sánchez MacGregor, y muchos de ellos fueron a Alemania o Francia para, pues de alguna manera, medirse con los autores que estaban trabajando. Muchos se centraron en Heidegger en ese momento y estuvieron en clases con él, como el caso de Uranga, el caso de Villoro, estuvo en algún momento también ahí, Ricardo Guerra, Alejandro Rossi, también estuvo más o menos en el 56, 57 en Friburgo. Entonces estuvo en su etapa, digamos, en Europa, Uranga, y en los diarios pues se deja ver un poco su actitud y las dificultades a las que se presentan, ¿no? Por ejemplo, nada más menciono aquí algunas cosas que señala. Dice, a veces me digo, en su diario escribe, esto lo escribe el 14 de marzo de 1955. A veces me digo, la formación ha comenzado, domina la impaciencia, no te desesperes de no hacer nada, también esto hay que aprender a soportarlo. De acuerdo, no eres un holgazán profesional, ¿no? Y luego tiene otro apunte, o sea, es un poco como su situación, su desesperación y también su pues desapego de alguna manera con la filosofía, ¿no? Dice, se me caen de las manos, por ejemplo, Heidegger, Husserl, Sartre, Merleau, Camus, Proust. Me resiste Joyce, Huxley. Eh, en otro apunte dice, la vida es corta, no nos dará ya tiempo para hacer las pocas cosas de que estamos abiertamente convencidos, ¿no? Y bueno, pues, bueno, ya leo una más. Dice, no puedo escribir sin ejercitar mis dotes críticas y esto me paraliza. Debo escribir convencido de que todos menos yo leerán lo que escribo. Esta es la buena fórmula, la piedra filosofal, ¿no? Y bueno, vemos en estos diarios, pues todos estos apuntes en torno a su cierta desesperación y frustración sobre la obra que quisiera escribir, sus, digamos, dificultades con el trabajo filosófico, su cercanía a la literatura. Y pues lo que va a ocurrir cuando regresa a México, ya en el 57, pues es precisamente su acercamiento a la política, ¿no? Es decir, mantiene todavía clases de filosofía, comienza a escribir en diversas revistas, por ejemplo, en 1960 se funda la revista Política, ¿no? Y en ella participa abiertamente Uranga, y en esos años, pues es nombrado también
asesor del presidente López Mateos, ¿no? Entonces comienza ya esa cercanía como asesor de presidentes, y hay que decirlo, o sea, no era el único caso, ¿no? Muchos cobraban en gobernación en esos años de todo este círculo que hemos mencionado, ¿no? O estaban en cercanías con cuestiones políticas. Hay que recordar, Ricardo Guerra, bueno, fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 2 periodos, después fue embajador en la Alemania Oriental. El caso de Luis Villoro también estuvo con diversas comisiones. El caso de Alejandro Rossi, ahora que mencionaba yo que salió en sus diarios, que ya después hablaremos de ellos también, él lo señala ahí abiertamente, bueno, él cobraba en gobernación, ¿no? Entonces hay muchos de estos intelectuales de ese momento, pues trabajaban con el gobierno, de la mano del gobierno, y uno de ellos pues es precisamente Emilio Uranga. Hay un libro muy interesante que se publicó hace pocos años, en 2018, que es de José Manuel Cuellar Moreno, ¿no? La Revolución Inconclusa, y es el subtítulo La filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI, ¿no? Ujú. Y lo que hace Cuellar, pues es precisamente documentar lo que ocurre en la vida de Uranga desde sus intentos de pensar lo mexicano, la mexicanidad, en esa ontología del mexicano a la que hicimos referencia en la ocasión anterior, 1949 y 1952, después su estancia en Europa, su regreso con toda esta frustración y todos esos problemas que deja ver en su diario, y ya su intervención pues como asesor de presidentes a partir de los años 60, ¿no? Con López Mateos, después Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo, ¿no? Él muere, Uranga muere en el 88, ¿no? Entonces, y efectivamente, pues ahí escribe en periódicos. Muchos de los textos que aparecen, como bien señalabas en la ocasión anterior, pues aparecen de forma anónima, y en algunas ocasiones pues se ha sospechado que él hubiese sido el autor de algunos de esos artículos que se publicaban en periódicos y revistas, y que de alguna manera pues lo que hacían era justificar la política del momento, ¿no? Que como sabemos, la política del PRI se movió pues conforme se iba dando la situación, ¿no? El caso de López Mateos, ¿no? Que señala en 1960, ¿no? Que dice, mi gobierno dentro de la Constitución es de extrema izquierda, ¿no? Y digamos, ese fue el primer trabajo o la primera tarea concreta de Uranga, justificar precisamente eso que López Mateos había dicho en Guaymas en 1960, ¿no? De qué manera se puede llenar de contenido la idea de esa extrema izquierda que es sui generis en su momento del gobierno de López Mateos, ¿no? Oye, pues qué interesante, ¿eh? La verdad es que el personaje como tal me encanta, ¿no? Me puedo imaginar esas situaciones complejísimas, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho, que precisamente habla sobre la participación de Uranga, específicamente en el movimiento del 68, el libro se llama La conspiración del 68. Y nos habla de esta columna, ¿no? Que editaba de manera anónima y que pues lo compara un poco con las redes sociales de la época, ¿no? O sea, es decir, era el periódico con más tiraje, por lo menos en la Ciudad de México, y ahí es donde se introducían ciertas narrativas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la conspiración internacional contra México, pues fue introducida precisamente en estos periódicos y pues se dice que también bajo la pluma de Uranga, ¿no? Interesantísimo. Sí, sí, sí. Sí, realmente es un personaje muy, muy interesante. Digamos, con todos estos que hemos mencionado, todos estos intelectuales de ese momento que se acercan a la filosofía, se acercan a la literatura, se acercan a la política, y pues hay movimientos ahí muy, muy interesantes. Hay un libro que también se recomienda, yo creo que ya nada más está en las bibliotecas, es difícil de conseguir, pero es este de Osvaldo Rías Ruanova, ¿no? Los existencialistas Ah, mexicanos, mira. ¿no?
y precisamente Uranga pues es uno de ellos, ¿no? Del grupo Hiperión y repito, todos los que estuvieron alrededor de José Gauss en un primer momento y después ya se acercaron a algunos filósofos europeos e intentaron hacer una especie de humanismo mexicano de corte existencialista, ¿no? Y entre ellos pues Uranga. Entonces también esos intentos de intervención ahí en la política, si vemos algunas de sus columnas, de sus escritos, de esos años, digamos, esos escritos apologéticos al gobierno en turno, pues lo que intenta hacer Uranga es, siempre está haciendo alusiones a la revolución, ¿no? Bueno, hay que recordar, en 1960 se celebran los 50 años de la revolución y es precisamente ese momento en el que Uranga comienza a intervenir en esta relación con la política del momento y lo que intenta señalar es la posibilidad de que la revolución expresa lo que él intentó señalar en esa ontología del mexicano, ¿no? Que estamos determinados por el carácter accidental, que nos faltaría llegar a complementarnos, ¿no? Que nos quedamos en medio, en camino, ¿no? Hay que recordar el término que retoma Uranga, Nepantla, ¿no? Como estar en medio, estar incompleto, y precisamente la revolución queda en ese sentido. Por eso también el título del texto, bueno, ya de Adolfo Gili ya lo sabíamos, pero el de Cuellar también la revolución inconclusa, ¿no? Porque de alguna manera sabemos que ese es el intento del PRI, ¿no? La revolución institucionalizada para poder llegar a concreción, ¿no? A su completud, ¿no? Pues maravilloso. Pues te agradecemos, Ángel, que nos traigas estas historias, estas narrativas, un poco de la vida de Uranga, que es pues uno de los personajes que en su momento fue muy importante, poco a poco olvidado, pero qué bueno que lo trajimos este día aquí en el De Eso Se Trata. Te mando un gran abrazo, querido Ángel. Gracias, Ricardo. Saludos a todos y a todas.